En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Y ya pasamos casi anexando ya, Humberto, el tema que nos convoca hoy sobre el costo del dinero. Estabas hablando de la inflación y el crecimiento que está teniendo, obviamente, los precios. Y el análisis que nos traes hoy para compartir con la audiencia es sobre el costo del dinero. Cuando hablamos de tasa de interés nominal, tasa de interés real, mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que es eso? ¿Realmente termina incidiendo en mi bolsillo? ¿No? ¿Qué es lo que refleja? No, y a veces escucha a la gente que dice, no, y la tasa de interés real es negativa, y Sí. ahí ya se pierde la gente. Adelante, Humberto. Así mismo, Pris, así mismo como dice Pope, y yo creo que un poco la idea de estas conversaciones que vamos a tener habitualmente es poder acercar a la ciudadanía algunos conceptos que son importantes para la economía. Muchas veces los analistas económicos, los periodistas, los economistas hablan en un lenguaje de repente técnico que a la gente le cuesta un poco seguir. Entonces, pues la idea es quizás acercar algunos de estos conceptos en un lenguaje más simple y también dar una lectura de cómo están esas variables en cuestión, ¿verdad? Y entonces la idea era hoy hablar un poco de la tasa de interés y como dijiste vos, tiene que ver con el costo de dinero y la gente siempre quiere el dinero más barato, más dinero más fácil. Es decir, lo que quiere son tasas de interés bajas, decía un pensador económico famoso, Ludwig von Mises. La tasa de interés es un concepto importante que tiene que ver con el costo de pedir dinero prestado o el retorno que voy a obtener al prestar dinero sobre el monto de dinero en cuestión, ¿verdad? O sea, es un porcentaje. Generalmente los economistas hablan de la tasa de interés como si fuera que hay una sola, pero en realidad hay un espectro muy amplio de tasas de interés, tasas de corto plazo, como la tasa de la política monetaria o de los préstamos comerciales, personales, tasas de largo plazo como los hipotecarios o como de los bonos del tesoro quizás, y te dicen cuando te ofrecen de repente algo, bueno, lo que ves es lo que vas a obtener, ¿verdad? Pero en realidad cuando hablas de tasa de interés eso no es así, ¿verdad? Y cuando ves un anuncio de repente de una entidad financiera que te dice, bueno, te voy a pagar 7% por un certificado de depósitos, eso no significa necesariamente que vas a poder comprar 7% más de cosas con tu dinero después de un año. Y aquí es donde entra la distinción que quería hacer de las tasas de interés nominales y reales, la que vemos típicamente en los anuncios, en los ofrecimientos de las entidades, tiene que ver con la tasa nominal pactada, contratada. Pero la tasa que efectivamente vas a obtener es la tasa de interés real. Ahí está la diferencia entre la tasa nominal, es la que se anuncian, te ofrecen los bancos, están en contrato de la suma entre la tasa real de interés que vas a obtener y la inflación esperada, ¿verdad? Y acá la tasa de interés real es lo que efectivamente vos pagás por un préstamo o efectivamente ganás por tu ahorro en términos de poder adquisitivo, de poder de compra. Entonces algunos se preguntan, bueno, ¿puede haber tasas, como decía Pope, puede haber tasas de interés negativas, nominales y reales negativas? Bueno, las tasas reales pueden ser claramente negativas porque, así como decía recién, la tasa de interés nominal es la suma de la tasa real y la inflación esperada. Entonces, eventualmente, si la inflación esperada es más alta, entonces la tasa de interés real podría ser negativa. O sea, Perdón. La tasa de interés real también. Sí. Perdón, Humberto, ahí nomás me quiero detener un poquitito, porque de un tiempo a esta parte se habla mucho de la tasa de interés real negativa por esta suba de la inflación que estamos teniendo de un tiempo a esta parte. ¿Esto se refleja efectivamente en eso, Humberto? Así mismo, ¿no? Y las entidades van ajustando las tasas de interés en función de la expectativa de inflación, ¿verdad? En general, lo que hemos visto, por supuesto que las tasas de interés se explican por otras variables también, por otras cuestiones como la demanda de crédito, la cantidad de crédito que la gente quiere contratar o los depósitos que hay fondos disponibles en entidades para prestar, las decisiones de política monetaria también afectan, por supuesto, pero lo que estaba diciendo es que pueden haber tasas negativas
reales nominales, no generalmente, pero como últimamente vivimos en un mundo en tiempos anormales, ¿verdad? Sí. Hoy, en medio de una guerra, ¿verdad? Hemos tenido tasas de interés nominales inclusive que son efectivamente, o que fueron efectivamente negativas, como el caso de los bonos del Tesoro alemán, por ejemplo, que hoy, por ejemplo, estaba con una tasa efectiva de menos 0,64% para un año, ¿verdad? Entonces, los economistas generalmente se fijan en la tasa de interés real más que en la nominal, ¿verdad? Sirve para el análisis de muchas variables, por ejemplo, tiene una relación con las ventas, con lo que llamamos demanda agregada, puesto que cuando sube la tasa de interés, generalmente el consumo y la inversión disminuyen porque, bueno, se encarece, digamos que el financiamiento para consumir, para comprar electrodomésticos, para invertir en una maquinaria, por ejemplo. Entonces, también la tasa de interés real se utiliza para analizar la posición de la política monetaria, ¿verdad? Así, en cuanto a cuál es la tasa real de política monetaria. Entonces, cuando la tasa real de política monetaria es negativa, esto generalmente es un reflejo de que hay más liquidez en el mercado y que posiblemente la política monetaria está buscando estimular la economía, ¿verdad? Y bueno, una mención importante de lo que vos hacías recién, Prince, que tiene que ver con las expectativas, ¿verdad? Con la inflación esperada, que en el fondo tiene que ver con las expectativas, esa es la proyección de la inflación, pero es también las expectativas, y esa expectativa tiene mucho que ver con la credibilidad, generalmente, de los bancos centrales, de la autoridad económica, y también esas expectativas se forman por la experiencia, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido desde el año pasado un aumento en la inflación en nuestro país, en el mundo, un poco ya más antes, ¿verdad? Sí. Y eso ha generado que la expectativa de inflación hoy esté un poco más alta. En la última medición que tuvimos de este mes, la expectativa de inflación para el año está en el 5%, y para el año siguiente, 2023, estaría convergiendo de vuelta al 4% de acuerdo a esta medición, que es una encuesta de expectativas. Bueno, entonces, tomando un poco en cuenta esto, mirando las tasas de interés promedio activas del sistema bancario en moneda nacional, podemos ver que las tasas de interés reales se han venido reduciendo. Si vemos una película más larga, en el 2015 aproximadamente, esta tasa real estaba alrededor del 15%, bueno, y hoy está en apenas 5%, y esto desarrollo un poco tiene que ver con lo que vos decías recién, dice, bueno, es producto de la situación quizás de una menor demanda de crédito que tuvimos el año pasado, una mayor oferta también. Acuérdense que en medio también de la pandemia había aumentado la cantidad de depósitos en el sistema financiero, lo cual es positivo, y también la política monetaria, ¿verdad?, que hizo una baja agresiva muy fuerte, la mayor baja desde que tenemos aumentada la inflación en el 2020, llegando a la tasa de política monetaria nominal al 0,75%, y la tasa real, por supuesto, dada la inflación esperada, fue negativa hasta diciembre del año pasado. La tasa de política monetaria real descontada esta expectativa de inflación era del menos 2%. En diciembre del año pasado, y ahora sí ya está en el terreno positivo, alrededor del cercano al 1%. Y acá, un poco para orientar a la audiencia, esta tasa real generalmente es una tasa que se llama tasa neutral o normal, digamos, que a la cual debería, cuando no hay presión inflacionaria, la economía crece a su ritmo normal, debería converger, digamos, esta tasa de política monetaria. Hoy estamos más o menos cerca de esa tasa natural, ¿verdad?, normal. Bueno, un poco para concluir, esto es solamente algunos de los aspectos que podemos decir respecto a las tasas de interés y su importancia para la economía, para la toma de decisiones. También las tasas de interés nos brindan una señal de cómo está la economía, hacia dónde puede transitar a futuro, y bueno, finalmente termina afectándonos de una u otra manera en nuestra vida cotidiana también. Entonces es un poco lo que quería compartir con ustedes hoy, Príncipe. Muchas gracias, Humberto. ¿Y cómo ves, ya que no te tenemos ahora, cómo ves todo esto de la... Vos le querés exprimir, Sí. Alfredo. Prince no me deja, Humberto, pero yo te iba a preguntar igual. ¿Cómo ves también esto generalmente cuando hay una tasa de interés real negativa que vos mencionabas, prolongada, como fue de repente el caso de Europa, eso puede, entre comillas, perjudicar la economía? Obviamente que depende, como decir, del contexto y muchas variables, ¿verdad? Pero en general esto no ocurría y empezó a pasar de la crisis financiera, ¿verdad? Sí.
digamos que por algún tiempo largo las tasas de interés estuvieron negativas, para poner en contexto, ¿verdad? Esto viene ya inclusive desde allá por el 2008, cuando hubo el problema de la crisis financiera en Estados Unidos con Lehman Brothers. Se mantuvo por mucho tiempo muy baja, después cuando empezó a subir, después ya tuvimos de vuelta el efecto, creo que ya de la pandemia, con lo cual de vuelta estamos en un escenario de tasas de interés muy bajas en el mundo. Hay otros factores explicativos, creo, ¿verdad? Ha habido un aumento en el ahorro también a nivel mundial, que explica también la baja en las tasas. En general eso no es positivo, creo que para la economía, pensando en el crecimiento a largo plazo, ¿verdad? Puede ser una señal también de debilitamiento eventual de la economía, ¿verdad? Cuando estas tasas caen, quizás pueda ser también un reflejo, como decía antes, de una caída en la demanda de créditos, y si hay menos crédito quizás haya menos inversión. Entonces, por ese lado, uno podría ver que eso podría ser negativo, ¿verdad? O el caso es, Humberto, de los bonos alemanes que vos mencionabas, Sí. La búsqueda de seguridad, de repente, de refugio. Así mismo. Y en este momento en particular, eso, por ejemplo, es una cosa que puede pasar, ¿verdad? Que los inversionistas vayan a buscar títulos de países como Estados Unidos, como Alemania, títulos quizás de renta fija, bonos del tesoro, lo cual obviamente puede llevar a que eventualmente el precio de esos títulos suba y la tasa de interés baje, ¿verdad? Más aún de lo que hemos visto, ¿verdad? Aunque ayer vimos una suba en la tasa de interés de los bonos del tesoro norteamericano a 10 años, por ejemplo, como fruto de toda esta volatilidad que está generándose en el mercado, ¿verdad? Humberto, yo tengo una pregunta, pero mejor la dejo para dentro de un mes lo tenemos otra vez. Pero esa vez, Sí. dentro de un mes dice que presencial va a ser. Ah, ya se compromete Sí, para claro. venir presencial. Sí, tuvo un inconveniente, Vamos a porque teníamos previsto que viniera. No, igual te tiro, ¿verdad? Pero como nos queda cortito el tiempo, veamos, ¿verdad? Claro. Hace 2 días atrás dieron a conocer un nuevo reajuste en la tasa de política monetaria. Y la Sí. pregunta es la siguiente, ¿verdad? ¿Esto va a tener una tendencia nuevamente alcista en los próximos meses o eso está sujeto a ciertas situaciones? Como dice el comunicado, el Banco Central va a seguir monitoreando el desarrollo de la economía nacional, ¿verdad? Cómo viene evolucionando la inflación, la actividad económica, y en función de eso va a tomar la decisión que se considere más pertinente desde el punto de vista técnico, desde el directorio, desde el Comité de Política Monetaria. Cada mes se reúne el Comité de Política Monetaria y bueno, se tomó una decisión sobre la tasa de política monetaria. Este último mes, la reunión de hace 2 días, como mencioné, se volvió a subir en 0,25%. Estamos en 5,75. Estamos ya, como decía antes, en un nivel muy cercano a la tasa neutral. Hay una evolución de los precios, una suba de los precios, una inflación que está por encima del rango meta, mayormente más de un 60% por factores externos sobre los cuales no tenemos control. Así es. Sin embargo, hay que recordar de dónde veníamos de toda esa gran inyección, digamos, estímulo macroeconómico, tanto fiscal como monetario, que había que, digamos, que de vuelta normalizar. Y también por el efecto que tiene, obviamente, una suba en la inflación, en los precios sobre las expectativas, ¿verdad? Como decía antes, las expectativas se forman también en el día a día con la experiencia que vive la gente. Entonces es importante que el Banco Central tome la decisión de subir las tasas de manera tal a mantener esas expectativas hacia adelante, como nos muestra esta medición del EVE, de la encuesta de variables económicas. Las expectativas están un poco más altas para este año, pero para el año siguiente vuelven a converger. Eso tiene que ver con la credibilidad del Banco Central, y esa credibilidad se forma tomando las decisiones difíciles que hay que tomar en determinados momentos, como en este momento, ¿verdad? Es donde estamos en ese ciclo de suba de tasas. No sé qué va a pasar el próximo mes, va a ser una decisión seguramente muy pensada desde el punto de vista técnico de cuál es la mejor decisión para ese momento, ¿verdad? Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos en contacto próximamente. Gracias a ustedes, un gusto, que estén bien. Igualmente. Hasta luego, Humberto. Era Humberto Colmán, docente universitario y miembro actual del directorio del Banco Central del Paraguay. Ya no nos queda tiempo, Alfredo. Hoy tenemos que entregar puntual. Sí, así mismo podemos hacer la bolsa y cerramos.
Hagamos la bolsa. ¿Podemos ver con tu viñeta? ¿Cómo está el ánimo de los inversores y las necesidades de financiamiento en Paraguay y en el mundo? Los resultados diarios de la Bolsa de Valores a continuación. El índice Dow Jones en su último día de negociación registró una variación negativa de 1,38. A su vez el índice S&P 500 registró también una caída de 1,8, como el índice Nasdaq. También de manera importante una caída en el día de ayer de 2,6. En cuanto a las bolsas europeas y asiáticas, las marcaciones respectivas fueron todas negativas, a excepción de la bolsa de Inglaterra, donde no se registró ninguna variación. Las bolsas marcaron al cierre de la jornada caídas en España de 0,6, en Alemania de 0,4 y en Francia de 0,1. Por su parte, y cierro con esto, la bolsa rusa opera con una oscilación a la baja del 35%. Pasaron 29 minutos de las 13, ya llegamos al punto final de Economía a 1000. Nos reencontramos nuevamente mañana, viernes. Que estén bien. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.